Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí tengo la información. Pues fíjese que tengo que informar que Kimberly Clark, sí, la empresa de Claudio X González Guajardo, el niño berrinchudo de Mexicanos a favor de la corrupción. Bueno, la empresa se llama Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad. Pues resulta que está en plena quiebra Kimberly Clark, ni más ni menos que la empresa fundada por Claudio X González Laporte, el papá. Bueno, luego le hablo del otro hijo que ha tenido contratos o tuvo contratos multimillonarios con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, al amparo del poder político y el poder económico, siempre de la mano. Hoy, sin esas alianzas, sin esas canonjías, por eso echa a andar toda su maquinaria del Frente Nacional Anti-AMLO, por eso mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. Bueno, hasta en el asunto de las energías renovables. ¿Cuál es el objetivo de FEMSA, de José Antonio Fernández Carvajal, el diablo de FEMSA, de Soriana, a través de Luis Martín Bringas, de Lala y de Aeroméxico a favor del propio Tricio, la familia Tricio, bueno, Eduardo Tricio Aro, el presidente del Consejo de Administración y de otras empresas como La Rea, Bayeres, entre otros, echan a andar toda su maquinaria en contra del presidente López Obrador. ¿Cuál es la intención? Lo han dicho ellos mismos, hacer lo que renuncie antes del 1 de diciembre. No lo conocen al presidente, pero ¿qué cree? La empresa Kimberly Clark, sí, el monopolio machuchón de los Claudios X González, pues no está en quiebra, pero contrató deuda por 500 millones de dólares, que para refinanciar su deuda. Entonces no andan muy bien los billetes que digamos. Ahora sí hay que pagar impuestos. Ahora sí hay que entrarle con su parte. Debe ser uno de los que no quiere pagar. También los factureros ya están en 3 y 12, ya también están señalados. Es decir, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, Sistema de Administración Tributaria, está atento a todas estas empresas factureras. No se puede ya nada más así como quedar atolito con el dedo. O pues es que como soy tu amiguis, presidente, yo te puse, yo te pasé charola con billetes, ahora me sirves a mí. No, este gobierno está al servicio del pueblo. Así es que ya sin esos pues jugosos negocios de no pagar impuestos y todavía esperando que les regresen impuestos que no pagaron porque utilizaban facturas falsas. ¡Qué juegos, eh! ¡Qué juegos de poder! Pues Kimberly Clark ha colocado deuda por 500 millones de dólares, que para refinanciar su deuda, y dicen que está muy bollante porque con eso del COVID-19, pues se vendió mucho pañuelito desechable, el gel antibacterial, ¿verdad? Y todo eso que fabrica Claudio X González, pero pues no le han de haber comprado mucho, aunque ya en lo particular, pues cada quien compra donde quiere. Fíjese todo lo que ha movido este personaje. Aquí primero le tengo la información para que vea que no es cuento de que Kimberly Clark informó que los recursos que obtuvo con títulos con vencimiento 2029, 2030 y 2031 serán utilizados con fines corporativos. Según la agencia de informativa Reuters, dice que Kimberly Clark de México, empresa dedicada a la fabricación de productos para el cuidado personal, colocó 500 millones de dólares en títulos de deuda senior con vencimiento parcial en 2029, 2030 y 2031 con un cupón del 2.43%, según informó la compañía el miércoles de esta semana, es decir, ayer. La firma, con un portafolio de marcas que incluye los populares pañuelos desechables Kleenex, el jabón antibacterial Escudo y los productores para bebé Evenflo, dijo en un comunicado que planea utilizar los recursos para fines corporativos, incluyendo el refinanciamiento de deuda. Sus acciones cerraron el miércoles en 35.26 pesos en la bolsa local, con una ganancia del 2.38%, contrario al desempeño general del mercado. ¿A quién echó a andar Kimberly Clark? A este personaje. Jorge Ramos se indigna. Y el que pues, vive en Estados Unidos es gabacho, se siente gabacho de hecho. Jorge Ramos se indigna porque AMLO se reunirá con Trump. El periodista, pues, periodista de la cadena Univisión, Jorge Ramos se indignó de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara en su mañanera que próximamente se reunirá con el presidente americano Donald Trump,
por lo que recordó que el expresidente Enrique Peña Nieto fue criticado por reunirse antes de las elecciones con el estadounidense y así ayudarse a su campaña electoral como presidente. No obstante, preguntó si AMLO hará lo mismo. Ramos le recordó al mandatario le recomendó no reunirse con el estadounidense antes de las elecciones del 3 de noviembre y escribió cuál es la prisa. Mire ahí la campaña que trae imparable Samuel, ¿cuánto dinero se está gastando? Y aquí está el tuit de Jorge Ramos. Peña Nieto dice, Peña Nieto fue duramente criticado por reunirse con Trump antes de las elecciones y ayudarle a su campaña presidencial. Ahora va a hacer lo mismo López Obrador. Fue fácil solucionar el conflicto, no se reúna con Trump antes de la elección del 3 de noviembre. ¿Cuál es la prisa? Y Genaro Villamil tuiteó esto, el objetivo del encuentro. Ah, caray, me manda a la página de Genaro Villamil. Bueno, de todas maneras se lo voy a dar a conocer. A ver, ¿no se oye? Ahí se va a oír. El encuentro, esperando para definir el carácter del encuentro. Nosotros queremos que participe también el primer ministro de Canadá, Trudeau, y que la reunión se lleve a cabo con motivo del inicio del tratado, esperando. Ahí fue, pues. Mire usted lo que está moviendo incluso la gente que maneja los hilos todavía del sector ya empresarial. Que este personaje es el embajador en México, Christopher Landau. México cambia reglas del juego en energía y espanta la inversión extranjera. La inversión, advierte Landau, embajador de Estados Unidos en México. Esto es lo que dice. Este jueves, integrantes de la poderosa American Fuel and Petrochemical Manufacturer enviaron una carta al presidente Donald Trump para solicitar su intervención por la política energética que ha aplicado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que aseguran restringe la inversión en el país. Más tarde, Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, también expresó su preocupación por el cambio en las reglas del juego que espanta a los inversionistas. Pues no creo, hay muchos que quieren invertir, aunque lo diga el embajador, que bueno, se ha entrado en diferentes temáticas, en este caso a favor de los empresarios. No se descarta la situación de Kimberly Clark, que se la recuerdo, ahí está, colocó en deuda, ¿sí?, la nada despreciable cantidad de $500 millones. ¿Será para pagar la deuda en México? Por cierto, quiero compartirle esto, que está en internet, está en muchas partes. Esto llegó por WhatsApp, también a mí me llegó, por cierto. El problema es Ana María Vázquez, ella es escritora, Premio Nacional Editorial Porrúa. Dice, el problema es que algunos empresarios gasolineros están a punto de quebrar porque sus gastos estaban muy por encima de las utilidades reales de un expendedor de combustible. El negocio era comprar robado. Esto es un robo. Es una serie de cuestiones a considerar. El problema es que algunos empresarios no solo no pagaban impuestos, sino que el gobierno les tenía que regresar IVA, pues compraban facturas falsas. Esto es un fraude. El problema es que también en la CFE había guachicoleros de energía y son precisamente los conglomerados, dueños de tiendas de conveniencia, facturas y gasolineros que no pagaban impuestos. Esto también es robar. El problema es que el sector salud compraba medicamentos básicos a sobreprecio de empresas farmacéuticas propiedad de políticos y manejadas por testaferros. Esto también es un fraude, por supuesto. Y es amplio. Déjenme se lo leo. El problema es que los terceros que daban servicio a secretarías federales eran usados por los funcionarios para efectuar fraudes y lamentablemente dichos centros hacían cosas indebidas. Esto es corrupción. El problema es que los problemas sociales eran negocios de amigos y clientelares de donde obtenían votos, además de manejar cifras falsas y no contar con instalaciones y personal capacitados.
Esto es fraude y corrupción. El problema es que los representantes de ambas cámaras legislativas eran gestores que velaban por los intereses de pequeños grupos multimillonarios que les garantizaban sus privilegios. Eso también es corrupción. Y vamos adelante, está un poco, espéreme, el problema es que la política corrupta necesitaba un brazo armado que hiciera el trabajo sucio e hicieron de los criminales parte de la estructura política mexicana. Esto es crimen organizado. El problema es que los medios de comunicación se convirtieron en propagandistas de los que se creyeron dueños de México y recibían multimillonarias sumas por seguir una línea editorial y engañar a la sociedad. Esto es corrupción. El problema es que instituciones gubernamentales recibieron, gracias a los representantes legislativos, desproporcionados sueldos y gastos discrecionales. Eso también es corrupción. Y eso es cierto, ¿eh? Ay Dios, ya me fui para acá, aquí estoy. Y todo esto que se refiere a la corrupción, el problema es que la privatización, mire, es que está muy interesante. El problema es que los apoyos federales estaban y municipales, bueno, esto, si permítanme un segundo, solamente quiero aquí abajito. El problema es que organizaciones como Antorcha Campesina se convirtieron en operadores partidistas que recibían multimillonarias partidas para controlar grupos populares y disponer de ellos como capital electoral. Eso también es corrupción. El problema es que todos los apoyos federales, estatales y municipales se quedaban en manos de los allegados. Eso también es corrupción. El problema es que todas las obras públicas tenían un sobreprecio mínimo del 700%. Eso también es corrupción, por supuesto. El problema es que la privatización de todas las empresas paraestatales argumentando pérdidas, esto además de corrupción, es también un robo. El problema es que todos tenían un precio y se los pagaban por hacerse pendejos. Eso es corrupción y traición a la patria. El problema es que los pobres terminaban rescatando a los banqueros y jamás se actuó viceversa. Esto es desigualdad. El problema es que para sostener todas esas prácticas debido a la pésima administración, se recurría al endeudamiento que terminaban pagando quienes no recibían absolutamente nada. Eso, por supuesto, también es corrupción. Y el problema es que afortunadamente, por todo este tipo de situaciones todas nocivas, quienes se benefician están muy enojados y quieren regresar a arrebatarnos lo que a cuentagotas empieza a recuperar después de casi un siglo de impunidad y quieren que todo funcione a la perfección en un año y medio. Eso obviamente es una tontería. El problema es que por ignorancia muchos se dejan manipular y no suman, restan y dividen, pero están en primera fila para obtener los beneficios de una administración justa. Esas son tonterías. El problema es creer que un siglo cambia en 18 meses. Esto es una ingenuidad. Falta mucho, sí falta mucho, pero queremos juntar mientras otros desparraman y así no se puede. Entonces ahora tenemos una recua de testarudos, ignorantes y pendejos reclamando los intereses de los corruptos y rateros criminales que se creían dueños de México y los explotaban. Al que le quede el saco y se sienta agraviado, está invitado a no compartir este mensaje. A los que se quedan con él y lo comparten, para su reflexión, piensan por sí mismos. Lógica elemental. No piensan por ellos, piensan por el bien común. ¿Cómo no compartir? Me llegó a mí también obviamente, también por WhatsApp. Y se los comparto con mucho gusto porque necesitamos ponernos en la misma sintonía. Mire, aquí está uno de los gigantes anti-AMLO, patrocinador directo de Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. Sí, Kimberly Clark, la intocable empresa de Kimberly Clark, fundada por Claudio X González Laporte, que hicieron cartas, trabajaron en contra de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no pudieron con el pueblo y ahora enfrentan pérdidas de millones de dólares. Esa realidad no la va a ver ningún medio de comunicación. La revista Forbes la publica y la publica reducida, pero no dicen todo lo que hay detrás de estos empresarios que son una verdadera lacra para la sociedad mexicana, que siguen todavía empecinados en un golpeteo mediático que pretende ser golpista, pero que no toman en cuenta la base social del presidente López Obrador, que es bastante amplia.
¿Qué importan las encuestas de Mitofsky? ¿Qué importan las encuestas de, no sé, el Universal? Varios medios que hacen encuestas. Si están cuchareadas, están al gusto del que las manda elaborar. La mejor encuesta la tiene el propio presidente López Obrador, con la base social que lo respalda, millones y millones y millones de mexicanas y mexicanos. Ahí está otro gigante doblegado, Kimberly Clark. No debe estar muy contento el niño berrinchudo Claudio X González Guajardo, presidente del Consejo de Administración y aparte dueño de Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. Dicen que es en contra de la corrupción. No se puede tragar pinola y chiflar a la vez. Aparte, cuando se está en contra de la corrupción, pues se tiene que ser ejemplo, ¿verdad? Digo, así funciona la lógica simple, pero con ustedes eso no se puede. Una cosa, no pueden con la 4T, ni van a poder. Se los aseguro, tiempo al tiempo. Amigas, amigos, ¿están informados? Pues sí, Kimberly Clark a pagar impuestos. 500 millones de dólares, ¿cuánto le deberán al SAT? Luego se los digo. Amigas, amigos, informados. Informadas, informados, sí, aquí en ACM, Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos, nos vemos, nos vemos.